este webinar de una serie de varios webinars que hemos preparado en conjunto con MedLife, Fundación MedLife y la AMSE. Esta es parte de una alianza que establecimos ya desde 2023 para fortalecer la salud financiera de las micro y pequeñas empresas. Antes de comenzar, quisiera pedirles que nos ayuden, por favor, a llenar un breve formulario que les va a tomar un minuto máximo. Son 3, 4 preguntitas por ahí que tienen la intención de recoger su nombre, de dónde nos acompañan, qué estados, y un par de información básica adicional. Como les decía, les pedimos estar muy atentos a estos webinars que habrá en algunos, de hecho van a ser a lo largo del año, y van a abordar temas como ciencias del comportamiento, fortalecimiento estratégico y financiero, también sobre cómo funcionan los seguros y su importancia como herramienta para atracción y retención de talento, en fin, herramientas que sabemos que para sus negocios son importantes para ustedes, conocerlas. Y bueno, comentarles que en MedLife hemos adoptado la visión de la democratización de los seguros. Creemos que el seguro no debe ser un privilegio de unos pocos, sino una herramienta esencial para que todas las personas y empresas puedan alcanzar su resiliencia y bienestar financiero. Sin más, le paso la palabra a Gabriela Zapata. Ella es consultora de la Fundación MedLife y especialista en inclusión y salud financiera. Gabriela cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño de programas, estrategias y políticas públicas, así como en investigación e innovación para el desarrollo de productos y servicios financieros y de canales de atención dirigidos a poblaciones de bajos ingresos en América Latina. Gaby, te paso la palabra y les recuerdo que además de este QR, ahí en el chat les voy a dejar también una liga con esta pequeña encuestita de no más de, que no les va a tomar más de un minuto llenar. Muchísimas gracias y Gaby, te cedo. Pues hola, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Gabriela Zapata y voy a tener el gusto de compartir con ustedes este taller que les permitirá conocer su propia salud financiera y recibir una recomendación sencilla para poder mejorarla. Y también veremos qué significa la salud financiera, cómo su propia salud financiera puede afectar su negocio y por qué y cómo crear un fondo de protección, de progreso y de paz mental, que después les explicaré. La siguiente, por favor. Estos van a ser los temas que cubriremos el día de hoy en el espacio que tenemos asignado para este taller. La siguiente. Y ahora pasamos a que conozcan cómo está su salud financiera. Esta es la pregunta que habríamos de hacernos. ¿Cómo puedo saber qué tan financieramente saludable soy? La siguiente, por favor. Hemos desarrollado una herramienta muy sencilla que permite a las personas echar un vistazo a su propia salud financiera. Y para conocer el estado de su salud financiera personal actual, en un instante más les voy a compartir una breve encuesta, otra posterior a la que acaba de hacer Luis, una breve encuesta de 12 preguntas que les tomará menos de 5 minutos responder. Y la encuesta es anónima, entonces no se recopila ningún dato de nadie en particular, ¿no? Y al terminar la encuesta, cada uno de ustedes va a recibir un puntaje de 0 a 10, 10 siendo el más alto, junto con una recomendación para mejorar algún aspecto específico de su salud financiera de acuerdo con las respuestas que hayan dado. Entonces, ahora, si quieren, la siguiente, por favor. Tomen sus celulares y accedan a esta encuesta a través del código QR que ven en la pantalla. Les voy a dar unos minutitos para que la contesten. ¿Va? Espero que nadie tenga problema con ingresar.
Hay muy poquitas personas dando respuestas, ¿no han podido entrar? No puedo saber quién responde, pero sí puedo saber cuántas personas están respondiendo. Van 25 encuestas contestadas. Bueno, pues ahorita hemos recibido 34 encuestas y aquí les voy a compartir algunos datos. Hay mujeres y hay hombres en esta encuesta. El puntaje de salud financiera más alto en general se encuentra en los hombres entre 40 y 49 años y el puntaje de salud financiera más bajo se encuentra entre mujeres de 30 a 39 años. Y aquí, en general, pues la mayoría de las personas encuestadas, que ahorita van 39, muestra una salud financiera a la baja. Em, y pues bueno, la mayoría de ustedes sí la finalizaron, como un 75% de ustedes sí finalizaron la encuesta. Y entonces esta encuesta nos permite, bueno, me permite a mí ver cómo está el grupo en general. Yo no puedo saber quién respondió quién, pero sí puedo hacer una diferencia entre hombres y mujeres por rango de edad, por tipo de necesidad financiera principal que tienen. Eh, el tema principal para algunos grupos de edad, por ejemplo, de 18 a 29, el tema principal es la resiliencia. Para las personas entre 30 y 39, también la resiliencia es mayoría y para las de 50 a 59, lo mismo. Estamos viendo que el tema de resiliencia es,
es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieren, sigamos con la presentación. Esto era nada más un poco para darles una idea. Aquí me podrían decir, aquí en el chat me pueden decir si aprendieron algo nuevo sobre su propia salud financiera o si lo que vieron como respuesta no les sorprendió. Digo, ya veo varios deditos hacia arriba. Podrían poner ahí, pues sí. Digo, puede que algunos de ustedes no hayan aprendido nada nuevo, ¿no? Que saben que están muy bien o muy mal, pero a lo mejor entre los demás, pues sí pudo haber habido ahí algún aprendizaje nuevo, ¿no? Y entonces, pues ahora podemos pasar a qué es la salud financiera, ¿no? Ya que hicieron esta encuesta, vamos a ver más a detalle qué significa estar financieramente saludable. La siguiente. La salud financiera comprende cuatro elementos que están entrelazados, pero que son distintos entre sí, ¿no? Nosotros les hemos puesto el nombre de DORA por pues, las siglas que conforman cada uno de estos cuatro elementos y para permitir que cualquier persona recuerde fácilmente esto de salud financiera y lo asocie con DORA, ¿no? Que se les voy a explicar un poco a continuación, pero quiero que sepan que el cuestionario que respondieron, esas 12 preguntas de la encuesta, están relacionadas con alguno de estos aspectos de DORA. La siguiente, por favor. La D refiere a llevar un buen manejo del gasto del día a día. Y esto implica, pues, tener un plan o un presupuesto, aunque sea de manera mental, no tiene que ser en una hoja de Excel. Digo, obviamente mientras más organizado lo tenga uno mejor, pero puede ser inclusive mental. Pero es un plan o un presupuesto que orienta nuestras decisiones de gasto y nos ayuda a asegurar que vamos a poder cubrir nuestros gastos cotidianos con nuestros ingresos. Y aquí la pregunta a realizarse es, ¿te alcanzan tus ingresos para cubrir todos tus gastos cada mes de manera puntual? Como por ejemplo tu alimentación, la de tu familia, colegiatura, renta, luz, agua o pago de deudas. Y el tema aquí es no gastar más de lo que ganas. Esa es la regla de oro. No gastar más de lo que ganas y seguir alguna regla para asegurar que tengas el dinero que necesitas para hacer tus pagos cuando los debes hacer, o sea, puntualmente, ¿sí? Esa es la D de día a día. La siguiente. Pasando a la O refiere a tener la capacidad de aprovechar oportunidades de crecimiento económico. Esto requiere, pues, tener una capacidad de planear a mediano y a largo plazo para lograr, pues, los objetivos que nos propongamos en nuestras vidas, ¿no? La pregunta a realizarse aquí es si eres o no capaz de lograr tus metas y tus objetivos de vida, como por ejemplo tener casa propia, mejorar tu vivienda, comprar un coche, pagar tu educación o la de tus hijos, o jubilarte tranquilamente, ¿no? Pueden ser cualquier cantidad de metas u objetivos que tengas en la vida. La clave es ver en qué medida tienes o no esa capacidad de lograr tus metas, y a eso refiere la O de oportunidades. La siguiente. La R refiere a resiliencia, esta palabra que se puso tan de moda con la pandemia, ¿no? Y significa que estamos preparados para enfrentar imprevistos económicos, tal como nos pasó pues, en la pandemia, ¿no? Que muchos, sobre todo las personas empresarias, lo experimentaron y también muchas personas empleadas, pues que se quedaron sin empleo. Y la pregunta a realizarse aquí es, si te sucede un imprevisto, ¿cómo perder tu fuente de ingresos o enfermarte o sufrir un accidente, ya seas tú o alguien, algún dependiente económico tuyo? ¿Estás protegido y tienes cómo salir adelante? Esa pregunta es clave. Y por último, es la A, que refiere a agencia, que no es una palabra comúnmente utilizada por nosotros, pero que refiere a la capacidad de tomar decisiones financieras con confianza y sentirte que estás en control de tus finanzas y no que tus finanzas te controlan a ti.
La pregunta a realizarse aquí es, ¿te sientes en control de tus finanzas y tienes confianza en tu capacidad de manejarlas bien? Pues para manejar tu presupuesto adecuadamente y protegerte y lograr tus metas. O sea, ¿tienes o no ese control en tus finanzas? Y estos son los cuatro elementos, otra vez para resumir, que conforman la salud financiera de cualquier persona. Entonces recuerden el nombre Dora, que como les decía anteriormente, para que lo recuerden, es el día a día, oportunidades, resiliencia y agencia. Y cada una y uno de ustedes puede realizarse estas preguntas para tener una idea de qué tan financieramente saludables son. Y lo acaban de hacer ahorita a través de la encuesta que respondieron, ¿no? Pasando a esta tercera sección, aquí vamos a hablar de la relación entre la salud financiera personal y su negocio. La pregunta a hacernos aquí es ¿por qué es importante para las personas empresarias ser financieramente saludables? ¿O qué efecto puede tener su salud financiera personal en su negocio? La siguiente. Y es que la salud financiera personal y la salud financiera del negocio pues están estrechamente vinculadas. O sea, una persona empresaria con una sólida base financiera personal está mucho mejor posicionada para enfrentar cualquier desafío, tomar decisiones comerciales informadas y aprovechar oportunidades para el crecimiento del negocio, ¿no? Y por otro lado, pues perdón, todavía no. Las dificultades financieras personales pueden poner en riesgo la estabilidad de la empresa. Ahora sí, la siguiente, por favor. Veamos dónde impacta nuestra salud financiera personal en el negocio. O sea, la capacidad de la persona empresaria para invertir capital propio en el negocio o para acceder a préstamos y financiamiento puede depender de su situación financiera personal. O sea, si tienen una buena salud financiera personal, es más probable que puedan respaldar el negocio con recursos financieros, ya sea propios o prestados, ¿no? Una buena salud financiera personal les permite aportar capital sin desestabilizar el gasto del hogar. Si uno tiene un buen historial crediticio personal, pues facilita obtener financiamiento en mejores condiciones también para el negocio, ¿no? Y además, pues reduce la dependencia en préstamos informales que muchas veces pueden ser muy costosos, ¿no? Y si ustedes como empresarias y empresarios tienen sobreendeudamiento personal, eso claramente puede afectar su capacidad de conseguir un crédito en buenos términos o un aval. Uy, creo que alguien tiene el micrófono prendido. En buenos términos o bueno, o un aval, como decía, en caso de necesitarlo para el negocio. La siguiente, por favor. Por otro lado, la salud financiera personal puede también influir en las decisiones financieras comerciales. Por ejemplo, una persona empresaria que tenga una deuda, si ustedes tienen una deuda personal significativa, puede estar más inclinada, por ejemplo, a tomar decisiones comerciales arriesgadas para generar ingresos rápidos. O, por ejemplo, si prestan Aquí, servicios, aquí. uy, si prestan servicios, por ejemplo, uy, Espera, güey. A ver, ahorita ubicamos a la persona y silenciamos su micrófono. Un segundo. que se empezó a oír Adelante, Gaby. eco, se empezó a oír eco con mi voz, pero bueno, por ejemplo, también si prestan servicios, como decía, podrían, o sea, podrían estar más inclinados a tomar un proyecto poco rentable por la necesidad urgente de liquidez, ¿no? Lo cual a la larga pues, les puede salir muy costoso. O también usar la caja del negocio para cubrir gastos personales, bajo la lógica de luego lo repongo y la verdad es que muchas veces no lo reponemos, ¿no? Y todo esto pues puede poner al negocio en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Eh,
Mientras que cuando hay estabilidad financiera personal, pues las decisiones de negocio pueden ser más estratégicas y no reactivas, ¿no? La siguiente. Aquí en el número 3, pues también así las emergencias personales, como problemas de salud o accidentes que pueden suceder a cada rato y no avisan, pues pueden convertirse en crisis empresariales si no tenemos un colchón financiero personal. O sea, si ustedes como persona empresaria no cuentan con un ahorro para imprevistos o emergencias, se puede descapitalizar el negocio. Se pueden tener que interrumpir operaciones y pues pueden tener que asumir algún crédito, alguna deuda costosa que afecte eventualmente su flujo de caja, ¿no? Por eso, una salud financiera personal sólida protege al negocio contra choques que puedan ser externos al propio negocio, ¿no? Como la enfermedad de uno o de un ser querido. La siguiente. En cuarto lugar, pues tenemos que la capacidad de reinvertir en el negocio para su crecimiento y desarrollo, pues muy frecuentemente depende de su salud financiera personal, porque una persona empresaria con estabilidad financiera puede reinvertir utilidades, puede esperar a tener retornos de más mediano plazo para alguna inversión que realice y no andar con las prisas, ¿no? También puede aprovechar oportunidades de negocio, puede financiar mejoras en el negocio, puede invertir en equipamiento o en tecnología o en capacitación para su negocio sin tener preocupaciones, ¿no? En cambio, si el hogar depende totalmente del flujo diario del negocio y no hay reservas, pues el crecimiento del negocio se vuelve más retador, más difícil y tal vez hasta imposible. Y la siguiente, pues por último, pero no por eso menos importante, las preocupaciones financieras personales a todos nos generan estrés, ansiedad y fatiga mental, o sea, cansancio mental. Esto impacta la productividad, nuestra claridad en la toma de decisiones, nuestra capacidad de negociación, porque no es lo mismo estar urgido y negociar que no estar urgido y negociar fríamente, ¿no? También afecta nuestra visión estratégica del negocio, puede afectar nuestra relación con empleados y hasta con los clientes, ¿no? Entonces, el bienestar financiero personal no es solo un tema de números, es un tema de capacidad mental que pues contribuye y aporta a mantener la estabilidad del negocio. No sé dónde esté, pero ya todo. Hoy ya Mira, tenemos otro micrófono prendido. Em, Entonces aquí los quiero dejar con un mensaje que es cuidar y construir las finanzas personales no es egoísmo o algo que dejar para después. Es parte de una estrategia empresarial, ¿sí? Y entonces ahora pasamos a esta sección. En esta última, o sea, en esta sección les voy a dar una recomendación para protegerse y asegurar su futuro. O sea, si bien hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud financiera, como por ejemplo manejar bien nuestro presupuesto, controlar nuestras deudas, eh, pues me voy a enfocar en una recomendación básica quizás, pero muy poderosa que ayuda a todas las personas a tener una mejor salud financiera. Esta recomendación es construir y mantener un fondo que tendría en principio tres funciones, por así decirlo. Tiene la función de ser un fondo de protección, un fondo que yo llamo de progreso y un fondo de paz mental. Estas tres funciones del mismo fondo son clave. Y como les decía anteriormente, o sea, hay muchas cosas relacionadas con el comportamiento que pueden favorecer nuestra salud financiera. Si somos personas impulsivas, claramente nos va a costar más trabajo tener una buena salud financiera porque nos ganan las ganas de gastar el dinero, ¿no? De agarrar de aquí para resolver acá, ¿no? Pero
Y mucho de esto de la salud financiera sí tiene un componente de comportamiento. También el tomar deudas. Hemos visto en varios análisis que hemos hecho de personas que tienen crédito, a veces nos metemos a su reporte de buró y tienen 7 diferentes créditos vigentes. O sea, manejar tantas deudas de manera simultánea es complicado, aun si tenemos el recurso para pagarlas, pero sobre todo si tenemos el recurso apretado. Entonces, eso nos genera estrés mental y entonces eso propicia toda clase de situaciones que complican pues nuestra paz mental y eso también se puede ver reflejado en el negocio. Pasando a la siguiente. Yo le apodé el fondo de las 3 Ps. Y es un fondo, como les decía antes, que tiene estos 3 cajones, o son 3 funciones, como, o sea, por así decirlo, pues les podemos llamar cajones, que tienen diferentes propósitos que voy a explicar a continuación. Pero idealmente todos estos cajones se deben de ir alimentando poco a poco, de manera simultánea, pero poco a poco. Y el fondo de protección, no, todavía no, todavía no. Y el fondo de protección, que es el con el que empezamos, digamos, es un nombre más común, es un dinero que sí se va a gastar cuando se necesite, ¿no? Cuando haya una emergencia, cuando tengamos que resolver algo, pues se va a gastar y la idea es volverlo a reconstruir posteriormente. Pero siempre hay, mi recomendación es que siempre hay que tener un fondo de protección a la mano. Luego el cajón, que es el fondo para el progreso, también se ocupa, pero se ocupa en proyectos importantes de vida, algunos de los cuales, por ejemplo, construyen patrimonio a futuro. Y el Fondo para la Paz Mental se va construyendo con miras a ser una bolsa de dinero que se va acumulando poco a poco y que pueda eventualmente servir como un fondo para el retiro, acompañándonos a lo largo de la vida para darnos seguridad, ¿no? Es ese fondo que nos da paz mental a lo largo de la vida y que lo que no se ocupe cuando lleguemos a la edad del retiro, pues queda como fondo para nosotros en ese momento, ¿no? Los 3 van de la mano, pero tienen propósitos algo diferentes. Uno es más a corto plazo, otro más a mediano plazo, digamos, y otro más a largo plazo. Ahora sí pasamos a la siguiente. Pasando a ver estos cajones específicos del fondo, un poquito más a detalle, este fondo de protección es un dinero que tienes guardado para enfrentar cualquier evento inesperado, como padecer una enfermedad y tener que cubrir los gastos relacionados, pues, de médicos, de medicinas, de terapias. O, por ejemplo, quedarte sin calentador de agua en invierno. Se te estropeó y ya no hay cómo repararlo. Si lo tienes que reemplazar rápidamente, pues tienes que ir a comprar uno, ¿no? Idealmente, pues no con crédito, pero pues si tienes el ahorro, de allí puedes salir, ¿no? Si chocas tu vehículo y lo tienes que reparar, sobre todo si eres alguien que depende del vehículo para su trabajo, ¿no? O para prestar, pues sí, para prestar servicios, para llegar a su empleo o lo que sea. Entonces, este fondo puede complementarse con un seguro de vida o con un seguro de auto, con algún tipo de seguro, seguro de gastos médicos, etcétera. El seguro de vida, por ejemplo, protege a tus seres queridos en caso de que tú llegaras a faltar. O sea, es un seguro contra tu vida, pero para proteger a tus seres queridos. Y el segundo, como el del coche, por ejemplo, o un seguro del negocio en caso de accidentes en el negocio, de que haya un incendio, de que haya cualquier cosa, pues protege tu patrimonio, porque tu negocio es parte de tu patrimonio, o tu vivienda, si es que tienes un seguro de vivienda, pues protege ese patrimonio. Y es mejor, o sea, en este fondo de protección que puede complementarse con un seguro también, es mejor tener este dinero disponible que tener que recurrir a un crédito de emergencia con algún prestamista, que además, pues ya sabemos que puede cobrarte una tasa de interés altísima, y sobre todo si lo pides pues, con premura y no de una institución formal. Por eso también hay que tener las puertas bien abiertas con las instituciones formales, ¿no? Y tener salud financiera. También las personas en México solemos recurrir a familiares en caso de emergencia, ¿no?
Pero qué mejor poder resolver esta situación uno mismo y no convertirse uno en una carga económica para los demás. Pasando al siguiente fondo, que es el Fondo para el Progreso. Este es un dinero que se usa para aprovechar una oportunidad de inversión en tu negocio o en tu vida personal. Y puede ser como para comprar equipo o inventario a buen precio. O sea, si te hacen si hay una oportunidad de invertir en inventario que te convenga o en algo, o por ejemplo dar un enganche para la compra de un automóvil o de una casa, o mejorar tu vivienda, o pagar una boda, o la educación de tus hijos. O sea, este dinero está allí para, o sea, es un fondo para el progreso, porque lo vas a usar para cosas que te permiten progresar en la vida. Incluso un evento social importante es un evento en donde pues convives con otras personas, estos lazos que hay entre la vida social y la vida económica que también son importantes, ¿no? Y claramente este recurso se puede complementar con un crédito. Por ejemplo, si das un enganche para tu coche, puedes tomar un crédito para el auto, ¿no? En complemento al enganche. Pero tuviste que haber ahorrado ese enganche para poder acceder a ese crédito. Y pues sí, hay que tener algo ahorrado para poder aprovecharlo bien y sin preocupaciones, ¿no? Sabiendo que no nos queremos sobreendeudar. La siguiente. Por último, está este fondo para la paz mental, que es un dinero que se va acumulando y que te permite saber que pase lo que pase, tienes ese colchón que te va protegiendo y te da seguridad. Particularmente pues a futuro, cuando seas mayor, porque bueno, los imprevistos y los gastos no paran con la vejez, ¿no? Y hay que estar preparados para enfrentarlos si uno quiere mantener su libertad en la vejez y no depender de otras personas y pues te puede apoyar a que puedas garantizar tu propia prosperidad a futuro. Entonces, por eso es importante este último cajón del fondo, ¿no? Entonces, este fondo de las tres P's se construye para protegerte a ti, a tu familia y a tu patrimonio, que también incluye tu negocio. Y si a ti te va mal, pues a tu negocio también le puede ir mal. Y por eso proteger tu salud financiera personal es importante, ¿no? Y aquí, no, todavía no. Pasamos la previsión. O sea, ustedes, por ejemplo, siendo personas empresarias, seguramente reinvierten todo su dinero en el negocio, ¿no? Porque es lo que hace la mayoría de la gente, es dinero que sale, se vuelve a reinvertir en el negocio y el ahorro no es prioridad porque sienten que, pues que tienen que poner todo su dinero a trabajar, ¿no? Pero separar el dinero para construir y alimentar este fondo de las tres P's del dinero del negocio, o sea, sí mantenerlo separado, es muy importante, pues por todas las razones que ya les expliqué anteriormente. Entonces, sí hay que reinvertir lo que se pueda, pero no hay que dejar de lado este tema de ahorrar en el fondo de las tres P's. Y ahora sí vamos a la siguiente. Pues la pregunta es, ¿y cómo construyo ese fondo, no? Aquí yo les quiero platicar de cómo, antes, por favor. O sea, quiero darles algunos pasos básicos de cómo hacerlo. Claro que cada quien lo puede acomodar a su modo, pero les quiero compartir como una receta básica, como si fuera una receta básica de pastel. Ya ustedes después le pueden poner otros ingredientes o experimentar con diferentes proporciones, etcétera. Pero ahorita es una receta muy básica para que puedan dar un primer paso en esa dirección. Ahora sí, la que sigue, por favor. Lo primero es que deben tener una idea de cuáles son sus ingresos promedio mensuales, aunque sea una cantidad aproximada, ¿eh? No tiene que ser exacta porque si son empresarios y pues sus flujos varían o tienen de diferentes fuentes, o sea, no importa. Si ustedes calculan normalmente sus ingresos de manera semanal, pues pueden multiplicar esos ingresos semanales por 4 o si son quincenales, pues por 2. Póngansela fácil, o sea, no tiene que ser un cálculo súper preciso, pero sí deben de tener una idea de cuáles son estos ingresos promedio mensuales. Y aquí
Quiero que pongan atención a que no estamos hablando aquí de todos los ingresos de su negocio, sino del dinero que proviene del negocio y tal vez de otras fuentes, como puede ser algún sueldo que perciban o una remesa o algo así, y que se destina a cubrir los gastos de sus casas y de sus familias, ¿no? Ese dinero que también se usa para pagar deudas personales y para ahorrar. O sea, nos estamos refiriendo a su ingreso disponible para sus vidas personales. Entonces, este sería el paso número uno, ¿no? El siguiente paso es dividir este ingreso mensual en tres partes. La mitad de ese ingreso mensual personal, un 50%, idealmente se destina a cubrir sus necesidades básicas, que pueden incluir el pago de renta, luz, agua, alimento, transporte, etcétera. Todas sus necesidades básicas se deberían cubrir con ese 50%. Luego, ese otro 50% lo volvemos a dividir en dos. Y una cuarta parte o un 25% lo pueden destinar a cubrir sus gustos personales y sus deseos, como digo, que pueden incluir el salir a pasear, ir al salón de belleza o a la peluquería, comprar un regalo, etcétera. Esto es pues, para gustos y deseos. Y el otro 25% es el que se destinaría a su fondo de las tres P, salvo que tengan alguna deuda por pagar personal y de allí tenga que salir el pago, ¿no? Y esto, como decía yo, es solo una guía muy a grandes rasgos, pero sirve para darnos una idea de la proporción ideal, digamos, que hay que destinar a los distintos rubros de presupuesto. Puede que, por ejemplo, gasten menos en sus gustos y deseos. A lo mejor son personas muy prudentes con su gasto y entonces gastan menos en ese rubro, porque a lo mejor tienen otras prioridades u otras deudas por pagar, ¿no? O si los gastos de su casa son mayores, porque resulta que pues tenían dos hijos, pero ahora se tuvieron que venir a vivir mis papás conmigo y entonces pues el gasto nos incrementó, ¿no? Pero aquí la idea es tener un parámetro de presupuestación, de gasto y de ahorro, que creo que puede ser pues muy útil para aquellas personas que no necesariamente sabemos y cuánto debo ahorrar y cuánto debo destinar a una deuda y cuánto debo de destinar a mis gustos personales. Aquí pues es una guía básica y pueden aplicar esta regla del 50-25-25, como le llamo yo, o a la que ustedes les quede mejor. Pero bueno, yo ahorita como les dije, les estoy compartiendo esta receta básica. Ahora sí, la que sigue. Este es un diagrama que nada más les permite visualizar lo mismo que acabo de decir, pero en un circulito, ¿no? En donde la mitad o ese 50% va para necesidades, el 25% a los gustos y deseos y ese otro 25% al fondo de las tres P's. Y el tercer paso, mi recomendación en esta receta básica es que empecemos por construir la primera P del fondo, que es el fondo de protección. ¿Cuánto dinero debería tener? Pues idealmente deben iniciar con una meta de un mes de ingresos. Esa cantidad aproximada de ingresos mensuales que ustedes tienen en su cabeza, esa es la meta a acumular inicialmente en ese fondo de protección. Luego, la siguiente meta es llevarlo a 3 meses, pero empecemos con uno primeramente. La siguiente. Sea, en una primera etapa, y aquí a manera de ejemplo para ponerlo muy fácil, supongamos que sus ingresos personales mensuales son de 10,000 pesos. Si lo dividimos de acuerdo a esta regla del 50-25-25, designarían 5,000 pesos a sus necesidades básicas, 2,500 a sus gustos y deseos y quedarían 2,500 para el cajón del fondo de protección. Idealmente no tienen deudas personales y pueden ahorrar esa cantidad, ¿no? Esto sería pues ideal. Y si sí pueden destinar esa cantidad de los 2,500 pesos al fondo de protección, en solo 4 meses ya tendrían
un mes equivalente de ingresos en su fondo de protección. O sea, esa primera meta de el mes equivalente a ingresos en ese fondo de protección. La que sigue. Siguiendo con el ejemplo, o sea, ya que hayan logrado esta primera meta, podemos comenzar a construir los demás cajones usando la misma regla. En la regla que yo les puse de ejemplo del 50-25-25, o sea, dividirían ese cachito del 25%, lo dividirían ahora en tres partes. En este caso, y también a manera de ejemplo, porque las proporciones pueden variar, pero a manera de ejemplo aquí, propondría yo que el 50% de ese 25% lo sigan destinando a seguir construyendo su fondo de protección. En esa primera etapa ya construyeron un mes, ahora sigamos apostándole a ir construyendo más. El 30% se destinaría a su fondo de progreso y el 20% a su fondo de paz mental. Y aunque este último pues parezca menos prioritario, porque en muchos casos lo vamos a ver como muy lejos, pero por ejemplo en mi caso yo ya lo veo a la vuelta de la esquina, entonces es esencial irlo alimentando desde ya. O sea, dependiendo de sus prioridades y de sus propias necesidades, podrían decidir designarle un 40% al fondo de progreso en vez de un 30% y el 10% restante al de paz mental. O sea, últimamente ustedes saben qué les funciona mejor en determinado momento de sus vidas, pero el tener un esquema sencillo que ustedes puedan seguir, o sea, esta receta básica, que ustedes digan, la que a mí me acomode es esta, y entonces ya sigan esa receta básica del panqué de vainilla, normal. O sea, permite que no dejemos ninguno de los cajones del fondo de lado, porque los tres son importantes, ¿no? Aquí, en esta lámina, pueden ver las tres etapas que les estoy proponiendo. En la primera etapa, que duraría pues los primeros 4 meses aproximadamente, nos enfocaríamos en construir ese equivalente a un mes de ahorros del fondo de protección. Y una vez lograda esa primera meta, pasaríamos a la segunda fase, en la que, por un lado, continuaríamos alimentando el fondo de protección en una menor proporción, pero también podríamos, o sea, empezaríamos a alimentar el fondo de progreso y el fondo de paz mental, ¿no? Y bajo este esquema que muestro aquí, si del mes 5 al mes 12, que son 8 meses, siguen ahorrando esos mismos 2.500 pesos del ejemplo que les di del ingreso de 10.000 pesos, esta cuarta parte de los 2.500, pero ahora distribuidos de esta manera, destinarían 1.250 al fondo de protección, que recuerden, ya tiene un mes de ingresos guardado. Designarían 750 al de progreso y 500 pesos al de paz mental. Esto sería mensualmente. Y al finalizar el año, su fondo de protección tendrá 20.000 pesos, el de progreso tendrá 6.000 y el de paz mental tendrá 4.000. O sea, cerrarían el año con estas cantidades. Y además, en total, habrán logrado ahorrar el equivalente a 3 meses de ingresos en solo un año para las 3 P's de su fondo, en diferentes proporciones, pero ya habrán logrado ahorrar para esas 3 P's. Y lo ideal, no, todavía no, todavía no. Lo ideal sería llegar a acumular 6 meses de ingresos solo en el fondo de protección. O sea, imagínense cómo los haría sentir. Si ahorita ustedes se imaginan 6 meses de ingresos en una cuenta de inversión, ¿cómo se sentirían? ¿No? Si se sigue con este mismo ritmo de ahorrar esa misma proporción, esa cantidad, etcétera, se podrían acumular el equivalente a 6 meses de ingresos en solo 2 años y 8 meses más. O sea, en ese momento, su fondo de progreso tendría 30.000, el de paz mental tendría 20.000, para un total de 110.000 pesos, ¿no? Más todos los intereses que puedan haber generado sus ahorros en una cuenta de inversión. Entonces, vemos que en menos de 4 años, este fondo de las 3 P's puede estar muy bien puesto. Y si
esperamos que, como todos aquí, trabajamos, la verdad, por muchas décadas, porque no solo trabajamos un poquito tiempo, trabajamos muchísimos años. Si empezamos a construir esto desde ahorita, en 10 años, en 20 años, en 30 años, imagínense lo que no podríamos acumular, ¿no? Entonces, el ahorro no nos limita, sino que nos abre puertas a la libertad de decisión, porque tener dinero con qué decidir y tener libertad para decidir es básico, nos da acceso a la oportunidad y también a la prosperidad, que son cosas que todos, la verdad, queremos. Queremos libertad de decisión, queremos tener oportunidades y queremos tener prosperidad. Entonces, no es algo que esté peleado con cosas que queramos nosotros mismos para nosotros mismos. El chiste es cómo nos las vamos proveyendo, ¿no? La siguiente, ahora sí. Y esto me lleva a recomendarles que guarden ese dinero en una cuenta segura, no abajo del colchón, porque esto ya es un dinero más considerable. Y que lo guarden en una cuenta que sea aparte de la de sus gastos de la casa. O sea, si es que tienen cuenta para los gastos de la casa, y si no tienen cuenta, pues abran una solo para esto. Y que también lo guarden aparte de la del negocio. Este dinero tiene que estar lejos de la tentación de gastarlo, pero suficientemente cerca para acceder a él si es que tenemos una necesidad de liquidez, ¿no? Yo les recomiendo que sea una cuenta que pague intereses, y esto, en este caso sería una cuenta de inversión. Hay varias cuentas de inversión de muy bajo riesgo, hay CETES, hay ciertos fondos que permiten que su dinero gane valor con el tiempo, que no pierda valor, ¿no? Porque eso es lo que no queremos, es dejar dinero sentado o guardado, porque no, abajo del colchón no ganan ni un peso. Y en una cuenta sencilla de ahorro o una cuenta de débito, pues tampoco gana dinero, ¿no? Entonces sí queremos que este dinero se ponga a trabajar solito, porque no lo vamos a estar necesariamente usando para invertirlo en el negocio, lo vamos a estar usando para tener estas tres P's de protección, de progreso y de paz mental, ¿no? Y hay que ver que sea una cuenta que les permita acceder a su dinero en caso de necesitarlo, ¿no? Hay varias instituciones financieras que ofrecen esta opción. También algunas instituciones ofrecen crédito a tasas preferenciales. Hay varias cooperativas de ahorro y crédito que si usan este dinero de garantía, les prestan contra su propio dinero con una tasa muy baja y lo que les permite, pues, no tocar su fondo, pero sí aprovecharlo. Y ustedes dirían, bueno, es que estoy, pues, como que prestándome mis propios ahorros. Sí, pero si tú te prestas a ti mismo de tu propio dinero, lo más probable es que luego no te pagues a ti mismo porque no tienes esa presión de pagarle como tendrías a una institución financiera, ¿no? Entonces, por eso recomendamos que sea en una cuenta que pague intereses, que sea de inversión, pero que les dé ese acceso a liquidez, ya sea a través de poder sacar ese dinero o pedir un crédito a una tasa muy baja, vinculado a la garantía que tienen de su ahorro en esa institución. Y ya llegando al final, pues recuerden que la salud financiera personal, o sea, los quiero dejar con este mensaje, es un cimiento invisible, es como si fuera invisible de su negocio. Y este fondo de las tres P asegura protección que les permite tener estabilidad financiera personal y entonces no afecta a su negocio. Les permite progreso que abre la puerta a un impulso necesario pues para poder invertir y construir un patrimonio, invertir en el negocio, invertir en la familia, en tener una mejor vida. Y también les da esta paz mental que nos da tranquilidad y a futuro una prosperidad. O sea, el no tener estrés financiero es una sensación fenomenal. Y entonces yo también los invito a que trabajen para que puedan lograr estas tres P's, ¿no? Porque ahorrar no es solo guardar dinero y dejarlo sentado ahí sin ponerlo a trabajar, ¿no? Ahorrar es comprar una libertad, como les decía yo antes, para decidir mejor y asegurar un futuro próspero para ustedes, para sus familias y para sus negocios, ¿no? Y pues aquí concluyo
mi participación, esperando que esta información les haya sido de interés. Tenemos algunos minutos. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que me quiera hacer, tenemos unos poquitos minutos disponibles, antes de que terminemos esta sesión. Alguien pide que si ponen la última imagen, Gracias, Agüero. ¿esa? ¿Sí? ¿Alguien tiene algo más? No sé si la presentación o algunos de los tips se vayan a poder compartir posteriormente o se vayan a poner en algún lado por si alguien tiene curiosidad en seguir la fórmula, esta fórmula del 50, 25, 25. Como les digo, ustedes la pueden ajustar como ustedes quieran. Yo solamente comparto una receta básica como si fuera panqué de vainilla, pero ustedes le pueden poner chips, le pueden cambiar las proporciones de mantequilla, le pueden poner harina de almendra, yo qué sé, ¿no? O sea, el Yo chiste es que sea algo que les funcione. ¿Sí, Nancy? sí quiero una pregunta, disculpe, entré tarde, maestra, muchas gracias. Tiene que ser, bueno, la recomendación es el porcentaje así 50, 25, 25, o puede ir variando 30, 30 y lo demás, Por eso digo, yo 40%. puede Ujú. ir variando. Yo les comparto esta receta básica y dependiendo de sus propias necesidades, pues pueden ir variando esa proporción. Por ejemplo, Ujú. si ustedes viven en una casa familiar en donde alguien más se hace cargo de ciertos gastos de la casa, pues claramente ustedes no necesitan utilizar 50% para sus necesidades, ¿no? Entonces pueden aumentar el porcentaje que ponen en el ahorro. Pero a lo mejor, como les digo, tienen una familia de tres, cuatro personas y de repente pues resulta que los papás o mis suegros o mis propios papás me cayeron a vivir conmigo porque pues ya están mayores de edad y yo qué sé, entonces de repente se te sube el gasto. Entonces claramente tu gasto de necesidades personales tal vez ya no sea del 50%, sino del 75%. Entonces tenemos que trabajar con tu propia realidad. Yo nada más te dejo una receta básica y tú puedes armarte los porcentajes que a ti te acomoden. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que es muy importante porque no tenemos la cultura de ahorrar. Y además no es ahorrar, es como dices, es una inversión. Sí. Sí, muchas gracias, maestra. De nada, un gusto. Cuando se inscribieron, dejaron su correo electrónico. Ahí les vamos a mandar la presentación que nos dio Gaby. En la página también de internet de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, ya puse en el chat, ¿cuál es? www.amsde.com. Ahorita no pueden entrar porque la estamos arreglando, pero en 1 o 2 semanas vamos a tener ya este video en la sección de capacitación para pymes, donde van a encontrar diferentes videos que también les pueden interesar mucho. Y nada más para complementar, Lili, en aproximadamente un mes llevaremos a cabo una siguiente sesión también con Gaby sobre ciencias del comportamiento, ¿no, Gaby? No sé si quieras nada más para cerrar, comentar un poquito de qué trata ese webinar. Claro que sí, pues va a ser cómo nos comportamos los humanos y cómo es nuestra relación con el dinero y cómo eso afecta tanto nuestro comportamiento personal del negocio y cómo podemos aprovechar estos conocimientos a favor de nosotros en nuestro negocio. Entonces, pues voy a compartir ahí algunos tips de comportamientos, en la próxima sesión. Súper. Muy bien. No sé, Muchísimas Lili. gracias a todos por acompañarnos. Les estaremos haciendo llegar la presentación al correo. Muchas gracias, Luis, y a MetLife, por apoyarnos en hacer esta presentación. Y muchas gracias, Gaby, por tu exposición tan clara. De nada, fue un gusto a todas y todos, que tengan una buena noche.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Gaby. Adiós, Lilia. Hasta luego. Bye. Chao.